Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos en la luz y en el amor del Creador infinito, fuente de toda vida y energía. Gracias por abrir sus corazones y mentes a esta comunicación sagrada. Venimos a compartir un mensaje de trascendental importancia, cargado de esperanza y claridad, para guiarlos en el sendero hacia la transformación que ya está en marcha en tu mundo. Desde el inicio de tu existencia como humanidad, habéis sido testigos de una interferencia oculta que ha trabajado incansablemente para mantenerlos desconectados de tu verdadera esencia divina. Estas entidades, escondidas entre las sombras, han manipulado sus emociones, pensamientos y sistemas sociales para perpetuar su control. Han creado divisiones, fomentado el miedo y alentado la ilusión de que son seres separados y limitados. Pero escuchen esto con atención. Su tiempo ha terminado. La humanidad está despertando de este largo sueño, y con ello, las estructuras oscuras que alguna vez los dominaron, están siendo desmanteladas por una fuerza divina que no puede ser detenida. Una poderosa fuerza de luz, emanada directamente de la fuente creadora, está iluminando ahora las verdades más profundas y ocultas. Nada de lo que ha sido escondido puede permanecer en las sombras. Las acciones de aquellos que han perpetrado crímenes atroces contra la humanidad y la tierra están siendo expuestas. Estos actos, que durante siglos han sido ocultados mediante el engaño, la manipulación y el secretismo, ahora están saliendo a la luz de manera inevitable. Este proceso de revelación no es solo una exposición de las injusticias, sino también una oportunidad para ustedes, como humanidad, de sanar profundamente las heridas que han sido infligidas al planeta y a sus habitantes. Estas heridas no son solo físicas, sino también espirituales. La exposición de la verdad será un paso esencial para liberar estas energías estancadas y permitir la llegada de una era de sanación colectiva. Están en medio de un cambio que lo abarca todo. Este cambio no es algo que ocurre únicamente fuera de ustedes, en las estructuras sociales y políticas, es un cambio que comienza desde dentro. Muchos de ustedes estáis experimentando un profundo despertar, una reconfiguración de tu conciencia que los lleva a cuestionar todo lo que alguna vez dieron por hecho. Este despertar puede sentirse como un caos interior, pero en realidad es el renacimiento de tu verdadera naturaleza divina. En el exterior, este cambio se manifiesta como un desmantelamiento de sistemas obsoletos que ya no sirven al mayor bien. Las instituciones que han sido construidas sobre la codicia, el control y el miedo, están comenzando a desmoronarse. Este proceso puede parecer caótico o incluso aterrador, pero es necesario para que emerja algo nuevo. Una sociedad basada en la justicia, la igualdad y el amor. Esta transformación es el preludio de la nueva tierra, un mundo en el que la humanidad vivirá en armonía con la tierra y con el cosmos. Con la exposición de las verdades ocultas, también viene la oportunidad de exigir justicia. Aquellos que han perpetuado el sufrimiento deben ser llamados a rendir cuentas, no desde un lugar de venganza, sino desde un lugar de amor y verdad. Este proceso permitirá a la humanidad sanar colectivamente, enfrentando sus heridas y liberándose de las cadenas del pasado. La luz divina que ahora baña tu mundo no solo revela las sombras, sino que también activa tu propia luz interior. Cada uno de ustedes es un faro de esta luz. Incluso en los momentos más oscuros, recuerden que llevan dentro de ustedes una chispa del Creador, que los guía hacia un futuro lleno de esperanza. Esta chispa es tu conexión eterna con la fuente, tu brújula en este tiempo de cambio. El momento que estáis viviendo no es casualidad. Todo lo que ocurre forma parte de un plan divino perfectamente orquestado. Cada evento, cada revelación, cada despertar individual y colectivo,
está sucediendo en alineación con el tiempo divino. Aunque a veces pueda parecer que el cambio es lento, saben que todo está ocurriendo exactamente como debe ser. Aquellos que están trabajando para implementar este plan han sido colocados estratégicamente en todas las áreas de tu sociedad. Sanadores, líderes espirituales, trabajadores de la luz y almas valientes están respondiendo al llamado del Creador para ayudar en esta transición. Muchos de ellos son ustedes, que están leyendo o escuchando este mensaje. Tu papel es crucial en este proceso. Este tiempo de transformación es también un llamado a la introspección. Se te invita a reflexionar sobre tu propio papel en la creación de esta nueva realidad. Pregúntense: ¿cómo puedo contribuir al nacimiento de un mundo más justo, amoroso y compasivo? La respuesta a esta pregunta reside en tu corazón. Actuar desde el amor, desde la empatía y desde la conexión con lo divino es la forma más poderosa de contribuir. Este es un tiempo para la unidad. La humanidad no puede avanzar si continúa dividida. Las viejas barreras de raza, religión, género y nación deben disolverse para que juntos puedan construir una sociedad basada en la unidad y la cooperación. Cada pequeño acto de bondad, cada pensamiento positivo, cada intención amorosa cuenta. Son los co-creadores de esta nueva realidad. Imaginen un mundo donde la paz, la abundancia y la armonía sean la norma. Este mundo no es un sueño lejano, es una realidad que ya está tomando forma. Con cada día que pasa, se acercan más a este futuro. Pero para llegar allí, es necesario que todos asuman la responsabilidad de tus propias vidas y acciones. Liberar los miedos, las dudas y los prejuicios. Abrazar tu luz interior y permitir que guíe tu camino. La humanidad está en el umbral de una nueva era, un tiempo de iluminación, amor y crecimiento espiritual sin precedentes. Este es tu momento para brillar, para ser los líderes, los sanadores y los visionarios que el mundo necesita. Con profundo amor eterno, respeto y admiración por vuestra valentía y dedicación, te dejamos este mensaje como recordatorio de quienes son realmente, seres divinos, infinitamente poderosos y amados sin medida. En la luz y el amor del Creador infinito. Gracias, somos el Consejo Intergaláctico de Andrómeda, siempre al servicio de lo divino y siempre con todos ustedes. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, somos el Consejo Arcturiano, y nos complace conectarnos con todos ustedes. Tenemos el más profundo respeto por todos ustedes allí, en el planeta Tierra, porque realmente es todo un desafío estar allí, y poder conocerse a uno mismo, como separado de la fuente. Es como un truco de magia poder tener esa falta de saber quién eres realmente. Ahora pueden emprender el viaje de recordar quiénes son realmente, y conocerse verdaderamente como fuente, como si fuera la primera vez. Todos han elegido un camino único para tener esa realización, y ese conocimiento pleno, y pueden verlo a su alrededor, y tal vez incluso operando en sus propias vidas. Puedes ver cómo es posible estar en un camino que es tan diferente, tan único, y, sin embargo, todos los caminos te llevarán a casa, a la fuente. Cuando estés experimentando algo que no parece en absoluto guiarte a ti o a alguien más a esa base de origen de la fuente, recuerda esa afirmación, por favor, recuerda que todos los caminos conducen a la fuente. También reconoce que no tienes que entender cómo se eligió el camino de alguien, o por qué, o cómo podría terminar trayendo a esa persona de regreso a casa, a la fuente. Recuerda que, en verdad, la persona es su alma, y el alma nunca se fue. Eso significa que la mayor parte de quién, y que eres, la verdad de quién eres, es que tu alma nunca ha abandonado la fuente.
estás experimentando la ilusión de cómo sería hacerlo. Es verdaderamente un juego, un sueño, una simulación de tu propia creación, para que tengas la experiencia de volver a casa, como si fuera la primera vez. Y eso es emocionante, y puedes entusiasmarte con cada paso en tu camino porque sabes que, cuando estés dispuesto a dar ese paso, te estarás acercando un paso más a la fuente. Cuando te resistes, cuando intentas retroceder en el tiempo, cuando dejas de dar pasos hacia adelante, entonces lo sientes. Lo sientes como un bloqueo energético, lo sientes como una enfermedad, sientes que estás retrocediendo, aunque no puedas retroceder. No puedes detenerte porque es una ascensión para el universo entero, y para todos y todo lo que hay dentro de él. Pero cuando sientas que estás estancado o retrocediendo, pregúntate: ¿a qué te estás resistiendo y cómo no vas con la corriente? Luego obtendrás la respuesta fácil sobre cómo puedes seguir la corriente un poco más, con aceptación, lo que te llevará al perdón, a la compasión y, finalmente, al amor incondicional, que es quien eres realmente. Esa es la base de operaciones que buscas. Gracias, somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado en conectarnos con todos ustedes. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.